Gracias al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 14, el versículo 9. Gloria al Señor. Romanos 14. Aleluya. Versículo 9, gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando lo tienen, dice amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Romanos 14, versículo 9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, digan todos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque todos, no solo algunos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10 dice algo igual, porque es necesario que todos nosotros, otra vez dice todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En esta noche quisiera hablar de un tema muy sencillo. El día de rendir cuentas a Dios se acerca. El día de rendir cuentas a Dios se acerca. Señor Jesucristo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más, Dios mío, que ha sido leída. Una vez más te pido, oh Dios, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Da sabiduría y entendimiento a tu siervo en esta noche para poder hablar de tu grandeza, de tus maravillas. Que yo sin ti nada puedo hacer, Señor, sin ti nada soy. Tú eres el que hace la diferencia, Dios mío. Nosotros solo somos mensajeros, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor. Denle fuerte gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Puede ocupar su asiento. Gracias al Señor. Amén. El día de rendir cuentas a Dios se acerca. Aleluya. Gloria al Señor. Nos damos cuenta, amén, que en esta vida siempre tenemos que rendir cuentas a algo o a algo. Cada año, cada vez que termina el año y comienza un año nuevo, inmediatamente en nuestros buzones del correo comienzan a llegar, amén, esos documentos, gloria al Señor, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Documentos que se hacen famosamente llamar W2 o 1099. Formas que dan los empleadores a los empleados para que puedan rendir cuentas o declaren al Departamento del Tesoro, mejor conocido como el IRS, o en español Servicio de Rentas Internas, declaren todo lo que ellos ganaron en ese año. Gloria al Señor. Todo residente que trabaja en este país tiene que dar cuentas o declarar cuánto ha
Amén. De lo contrario, si usted no lo hace, puede recibir grandes multas. Puede inclusive ir a la cárcel y hasta afectarle en su estatus migratorio. Tenemos que dar cuentas a esa institución, amén, del Departamento de Tesoro, cada uno de nosotros que estamos trabajando. Amén. Esto es solo un ejemplo de que ningún ser humano en esta tierra está exento de rendir cuentas a alguien o a algo. Gloria al Señor. Ningún ser humano, absolutamente nadie, tiene el privilegio de no rendir cuentas a alguien en esta tierra. El trabajador le rinde cuentas a su jefe. Un general le rinde cuentas a su presidente. Inclusive el más hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, amén, tiene que rendirle cuentas a su pueblo. Un presidente tiene que rendirle cuentas al pueblo que él está liderando. Gloria al Señor. Usted se da cuenta, amén, que cada año en cualquier país democrático se hace lo que se llama un informe de gobierno. Aquí en Estados Unidos se llama el Estado de la Unión, of the State of the Union, para que el presidente rinda cuentas del país. Desde el estado financiero, socioeconómico y hasta bélico. Todo eso un presidente tiene que rendir cuentas a su nación. Porque el presidente no se manda solo. Gloria al Señor. Ahí es mi hermano Mike. Gloria al Señor. El presidente no se manda solo. Él tiene que rendir cuentas a ese país que lidera. Somos seres humanos, iglesia del Señor, atados a rendir cuentas, queramos o no. Y eso de rendir cuentas es sumamente importante, gloria a Dios. Aunque vivamos en lo terrenal y nosotros sirvamos al Señor como iglesia, aún cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas a entidades gubernamentales o a personas que están sobre nosotros. Aunque seamos iglesia, aunque nosotros hayamos sido alcanzados por el Señor. Entonces yo me pregunto, si el rendir cuentas aquí en la tierra es de suma importancia, ¿cuánto no será aún más importante el rendirle cuentas a nuestro Dios? Sabemos que si decidimos no rendirle cuentas a las autoridades terrenales, vamos a recibir castigos terrenales. Amén, castigos temporales, castigos permanentes, y podemos hasta perder la vida física cuando usted no quiere rendir cuentas. Pero si no le rendimos cuentas de nuestra vida a nuestro Dios, entonces recibiremos un castigo eterno. No es un castigo ya temporal o terrenal, no. Cuando usted decide en su corazón que no le va a rendir cuentas al Señor, que no le va a obedecer al Señor, que no va a caminar delante de Dios, entonces el castigo es un castigo eterno, es una condenación eterna. El sacerdote Elí pudo entender la seriedad de este asunto. El sacerdote Elí pudo darse cuenta del problema tan grande que era el no servir al Señor. Él pudo darse cuenta cuando sus hijos, que deberían de haber estado sirviendo al Señor en el templo, que deberían de estar dando ejemplo del Señor a la congregación del Señor, al pueblo de Israel, en vez de estar haciendo eso, estaban pecando delante de Dios. Aún dice la Biblia, durmiendo con las mujeres guardas del templo, y aún haciendo pecar al pueblo de Dios en sus ofrendas y en sus sacrificios al Señor. Cuando vino este informe al sacerdote Elí acerca de Ofni y Fines, sus hijos, él los trajo y les dijo: no es buena vuestra fama, hijos
que están haciendo está muy mal, porque ustedes están pecando contra Dios, están fallándole directamente al Señor. Y Él les dice en el capítulo 2, versículo 25 de Primera de Samuel, dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces te juzgarán. Él dice: si el hombre peca contra el hombre, si le hace un mal al hombre, a una institución humana, entonces vas a ser juzgado por los hombres, vas a ser juzgado, amén, por los jueces. Pero si el hombre pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si el hombre pecare contra Jehová, ¿quién va a rogar por ellos? Y lo más sorprendente de todo en esta historia es que los hijos no le oyeron a la voz de su padre, no hicieron caso a Dios. Le habrán dicho: tú estás loco, papá. Yo no necesito ponerme a cuentas con Dios o rendirle cuentas. Pero la Biblia dice que el Señor ya había resuelto hacerlos morir. Ya se había determinado, amén, el castigo hacia ellos, que era muerte. Y cuando los filisteos vinieron a atacar a Israel y fue la batalla, ahí murieron los hijos de Ofni, los hijos de Eli, Ofni y Fines. Es por eso que es necesario, y más que suma importancia, el ponernos a cuentas con nuestro Dios, porque no sabemos en qué día el Señor nos va a llamar a su presencia. No sabemos en qué día el Señor va a decidir que nos vamos para poder rendirle cuentas a Él allá en la tierra. Oh, el profeta Ageo dice que por cuanto no has escuchado la palabra del Señor, prepárate para el encuentro con tu Creador. Es necesario rendirle cuentas a Dios, porque amén, de repente de Él depende nuestra salvación. El Señor Jesucristo depende el que nosotros tengamos vida eterna o que seamos condenados para siempre. El Señor, por boca del profeta Isaías, hace un llamado a su pueblo en aquel tiempo, y ahora a nosotros, amén, nos hace un llamado a ponernos a cuentas con Él, a rendirle cuentas a nuestro Dios. Y nos dice Isaías 1:16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, dice. Y luego les dice en el 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. El Señor dice: venid luego y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueren rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor quiere y Él desea que su creación venga y se ponga a cuentas con Él. Que el hombre le rinda cuentas al Señor. No porque tal vez el Señor quiera condenar a alguien por su pecado, no porque Él lo vaya a castigar por su maldad. No, esa no es, amén, la razón por la cual el Señor quiere que nosotros le rindamos cuentas. No es por eso que el Señor quiere que el mundo se ponga a cuentas con el Señor. No es para castigarlo, no es para condenarlo, amén, no es para echarle en cara su maldad. No, la razón por la cual el Señor quiere que nos pongamos a cuentas es porque el Señor nos quiere salvar, es porque Dios nos quiere perdonar. Él sabe que usted y yo somos pecadores. Él conoce, amén, que nuestros caminos no son, amén, fallamos delante de su presencia. A veces defraudamos a los demás, mentimos constantemente, le hacemos mal a otros. Él conoce que andamos mal. Él conoce, amén, el pecado del ser humano. Él mismo dijo que las justicias del hombre son como trapo
campo de inmundicia. Él dijo, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él sabe todas estas cosas, pero el Señor dice, hey, ¿por qué no vienes y te pones a cuentas conmigo? ¿Por qué no vienes y yo te voy a perdonar, yo te voy a transformar? Oh, yo voy a hacer de ti una vida nueva. Yo te quiero ayudar, dice el Señor. Oh, el Señor dijo en una ocasión, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dice, ¿por qué no vienes? Y nos ponemos a cuentas. Me cuentas tu pecado, apártate de él y yo te voy a dar a cambio mi misericordia, mi perdón. Ponte a cuentas conmigo, no importa tu condición, no importa cómo estés tú. Él le dijo al pueblo de Israel, aunque tu pecado sea como la grana, va a ser emblanquecido. Aunque sea rojo como el carmesí, va a ser como la blanca lana. Dice, no importa tu condición, no importa el estado en que te encuentras, no importa, amén, lo que hayas hecho en la vida, el Señor está listo para perdonarte si tú te pones a cuentas con Él. Mucha gente dice, no, es que si vienes al Señor, el Señor te va a castigar, el Señor te va a destruir, y todo mundo nos condena por lo que hemos hecho, todo mundo nos critica por nuestras faltas. Oh, pero Dios no nos critica, Él no nos condena. Si venimos delante de su presencia, Él quiere perdonarnos. El Señor, aleluya, quiere cambiar nuestras vidas. Primero que manchó sus vestidos, que mancharon su vida del pecado, fueron Adán y Eva. Cuando Dios vino a ellos, Dios no solo vino a visitarlos a ellos, no solo vino a hacer una rutina y hablar con ellos, sino que en esta ocasión era también para pedirles cuentas de sus actos. Porque sabemos que nuestro Dios, en su omnisciencia, Él ya sabía que Adán y Eva habían pecado. Él ya sabía. Y cuando Él los buscó, la palabra de Dios dice que se escondieron entre los arbustos y taparon su vergüenza con hojas de higuera. Y cuando podemos reflexionar en esta escritura, podemos reflexionar en esta situación de Adán y Eva, nos damos cuenta que la humanidad está haciendo lo mismo en este tiempo. Hoy en día el Señor está redarguyendo de pecado al ser humano. Él está hablando a su creación que le rinda cuentas a Dios, que se ponga cuentas con el Señor, a que se arrepientan de su pecado, y lo está haciendo el Señor por medio de catástrofes naturales como terremotos, como aleluya ciclones, como todos esos huracanes, todo tipo de cosas, destrucción en todo lugar. No es una coincidencia, la palabra del Señor dice que a causa del pecado la tierra gime, y el Señor está tratando de llamar la atención del ser humano por medio de estos desastres naturales. Él está llamando la atención que se pongan a cuentas por medio de pestes y enfermedades, por medio de miseria en el mundo, por medio de hambres, por medio de escasez. Pero el hombre, en vez de venir a cuentas con su hacedor, se está escondiendo entre los arbustos y está tapando su vergüenza, su pecado, con hojas de higuera. Se esconden en la familia terrenal y dicen, ay, ¿qué va a decir
familiares, si yo me convierto al Señor, si me hago aleluya, si me cambio de religión, todos se van a poner en mi contra, me van a criticar, se van a apartar de mí, ya no me van a hablar. Se esconden entre los amigos, se esconden en la presión de este mundo, en los pasatiempos de esta vida, y aún no reconocen su pecado. El mundo los atrae y se esconden, que la presión es grande. Oh, que los familiares, ¿qué van a decir? Oh, que me van a criticar. Se esconden aún en la misma religión, se esconden en todas estas cosas, y aún no reconocen que están en pecado muchos, y se cubren diciendo: yo no creo que esto sea malo, yo creo que Dios, yo no creo que Dios me vaya a castigar por lo que estoy haciendo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Todos lo sabemos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra del Señor. Y podemos mirar a este mundo escondiéndose de Dios, cuando Dios viene a buscarlos, cuando Dios viene a hablarles a sus corazones, a sus vidas, escondiéndose entre los arbustos y no reconociendo su pecado, cubriéndose con hojas de higuera. Aún a veces hoy en día en la iglesia cotidiana, en la iglesia entre comillas, hay personas que ya se están escondiendo, poniendo excusas baratas. Su vestimenta, su forma de ser, su actitud. Quieren justificar su pecado cubriéndose con hojas de higuera. Hay otros que no vienen al Señor porque dicen: es que yo voy a llegar al Señor hasta que yo esté bien, porque yo no le quiero fallar al Señor, yo no quiero tropezar y caer, y si le entrego mi vida al Señor. Oh, hermanos, hermanas, aquellos amigos que están bajo el sonido de mi voz por medio del Facebook y por medio del YouTube y todas esas plataformas, quiero decirle que usted, nadie tiene absolutamente el poder para cambiarse a sí mismo. Llegamos al Señor porque queremos que Él nos cambie, porque Él dice: venid a mí, estemos a cuenta, yo me voy a encargar de tu pecado, yo me voy a encargar de esas manchas, no importa si son rojas como el carmesí, no importa, yo las voy a emblanquecer. Yo voy a hacer la obra en tu vida, yo te voy a transformar, porque aleluya, muchos estuvieron en las drogas, estuvieron en el alcohol, estuvieron en la inmoralidad, y ni los centros de reformación les pudieron ayudar, ni los alcohólicos anónimos les pudieron ayudar, ni siquiera, amén, los consejeros y los psicólogos más poderosos del mundo les pudieron ayudar. Pero cuando vinieron al Señor a rendirle cuentas al Señor, Él los transformó. Ya no somos adictos a ninguna droga, ya no somos nosotros siervos del alcohol, ya no somos personas inmorales allá afuera. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hicimos? Viniendo delante de la presencia del Señor, diciéndole: Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que sin ti nada puedo hacer, Señor, reconozco que nadie tiene el poder que tú tienes, Señor, cámbiame, transfórmame. Gloria a Dios. Y el Señor nos transformó, el Señor nos cambió, el Señor hizo la obra en nuestras vidas. Un hijo de Dios reconoce que Él tiene que estar dando cuentas a Dios constantemente. Todos los días tenemos que examinarnos delante de la presencia del Señor. Todos los días tenemos que venir delante del trono de Dios y rendirle cuentas al Señor. Oh, el salmista David siempre estaba rindiéndole cuentas a Dios, especialmente cuando le fallaba al Señor. En el Salmo 26 de su oración, él le habla al Señor en el versículo 1, le dice: Señor, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear.
titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Está usted dispuesto a decirle eso al Señor? David dice: Señor, júzgame. Vengo delante de ti a rendirte cuentas. Aunque yo reconozco mi integridad, he andado en tus caminos, he confiado en ti, Señor, sin titubear, sin poner peros. Pero aún así, escudriñame, oh Jehová, pruébame, examíname aún hasta los pensamientos más íntimos. Y mi corazón, dice. Hay muchos que piensan cosas malas en su mente y en su corazón, y piensan que el Señor no puede examinarnos ahí, aún en esos pensamientos. Tenga mucho cuidado. Salmo 139 dice, en versículo 23, dice: oh Dios, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice: y ve si hay en mi camino perversidad, y llévame, guíame en el camino eterno. En el libro de los Salmos, el capítulo 51, cuando David pecó contra Betsabé, amén, él, después de que vino el profeta Natán a decirle que el Señor estaba molesto con lo que él había hecho, a decirle, amén, que no se escondiera en su justicia o en su grandeza de ser rey, porque había pecado delante del Señor, y que el Señor estaba demandándole a él que fuera delante de la presencia del Señor al arrepentimiento. David, amén, no titubeó en ir delante del Señor y a rendirle cuentas por su pecado. Él no se escondió entre arbustos, ni cubrió su vergüenza con higueras. No, él salió desnudo delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y comenzó a clamar delante de él: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y eso es lo que le agrada al Señor. Sabemos que vamos a caer en algún momento. Sabemos que como seres humanos vamos a fallar. Alguien nos va a engañar tal vez, y vamos a tropezar tal vez. En un tiempo de debilidad nuestra carne nos va a hacer fallar. Pero no se esconda, no huya de la presencia del Señor. No, hay que rendirle cuentas a Dios, decirle: Señor, perdóname, yo he fallado delante de tu presencia, límpiame de mi pecado, borra mis rebeliones. Y el Señor lo va a hacer. Dios siempre pide cuentas a su iglesia. Ahora Daniel, un hombre fiel, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre que nunca quiso contaminarse con la comida del rey o con los pasatiempos de esa vida, que nunca quiso socializar con el mundo de aquel entonces, a pesar de que era cautivo en ese lugar. Cuando llegaron 70 días que el profeta Jeremías había dicho que iban a ser cautivos en otra tierra por 70 años, y después de 70 años iban a regresar a la tierra prometida, a Israel una vez más. Cuando él más o menos midió los tiempos y más o menos se dio cuenta que habían pasado 70 años, entonces él comienza a clamar delante de Dios, a ponerse a cuentas, y él comienza a decir: Señor, mío es el pecado, mía es la vergüenza del rostro, Señor, te hemos dejado. Y comienza a orar, poniéndose a cuentas con el Señor por medio, amén, intercediendo por el pueblo de Israel.
Daniel. Daniel era un hombre de Dios. Inclusive Dios envió ángeles a Daniel en las profecías, amén, y le habló: tú eres muy amado delante del trono del Señor, Daniel. Pero él quiso ponerse a cuentas, porque también era israelita, y a pesar de que él no pecó como Israel, se estaba atribuyendo el pecado para que Dios pudiera volvernos una vez más a la tierra prometida, lo cual el Señor lo hizo. Dios siempre pide cuentas a su iglesia. Si Él le pidió cuentas a esos hombres de Dios, hoy en día también pide cuentas a la iglesia del Señor. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 en adelante, hasta el capítulo 3, Dios le pide cuentas a la iglesia. Dios desciende y Él mismo hace una auditoría en las iglesias, en las 7 iglesias. Y cuando usted lee la Escritura, es impresionante, porque las únicas iglesias que salieron limpias fueron la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Las demás, todas tenían algo escondido que no agradaba a Dios. Y tal vez digo escondido porque lo escondían de los hombres, lo escondían entre ellos mismos. Pero todos sabemos que delante de Dios no podemos esconder absolutamente nada. Usted no puede esconder nada delante de Dios. Y cuando usted comienza a leer, el Señor comienza a escudriñar, a rendir cuentas. La Biblia dice que Éfeso había perdido su primer amor. Éfeso solo servía a Dios por costumbre y de memoria, nada más. Era solo una costumbre llegar a la iglesia, servir al Señor, portarse bien, hacer lo que Dios quería que hiciera. El Señor dice: ahí tienes un resumen, tienes un historial tremendo. Amén. No te mezclas con el mundo. Amén. Tú dilatas a aquellos que se hacen llamar cristianos y no lo son. Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Es increíble, eres un cristiano perfecto. Pero tengo algo contra ti. Hay algo que no está bien, y es que te has enfriado. Has dejado tu primer amor. Ya no me oras como orabas antes. Ya no clamas como clamabas antes. Ya no ayunas como ayunabas antes. Ya no danzas como danzabas antes. Tienes ese nombre de cristiano y está bien, pero has dejado tu primer amor. La Biblia dice que Pérgamo era una iglesia con espíritu de avaricia, de idolatría y de fornicación, y tenía, dice, la doctrina de Balaam. Tiatira, dice la palabra del Señor, que tenía un espíritu de sensualidad y fornicación, y había una profetisa que los incitaba a hacer esas cosas llamadas Jezabel. Sardis dice que había un espíritu de engaño, creyéndose ser algo que no eran. Ellos pensaban que estaban avivados, pero la Biblia dice que estaban muertos. Y a veces estamos de esta manera. A veces pensamos que estamos avivados, a veces pensamos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo lo mejor para nuestro Dios. Pero cuando Dios nos llama a rendir cuentas, cuando Él habla el historial de nuestras vidas, de repente nos vamos a sorprender de tal manera que estamos quedando cortos. La iglesia de la Odisea dice que era una iglesia que ni era fría ni caliente, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. La cosa es que a veces nos damos cuenta nosotros que no estamos haciendo bien, porque nuestro espíritu nos redarguye nuestras vidas, nuestra conciencia, cuando sabemos lo que es de Dios y no se lo damos al Señor.
cuando ponemos en segundo plano las cosas de Dios. Pero aún así profesamos que servimos al Señor, que amamos al Señor. Pero iglesia del Señor Jesucristo, aleluya, viene el tiempo donde vamos a tener que rendir cuentas al Señor. El apóstol Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No crea que ni usted ni yo nos vamos a salvar, dijo alguien, de comparecer delante de Dios. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago del fuego. Alguien dijo en una ocasión: no, este es el juicio solamente para aquellos que no creyeron en Dios. No, todos llegaremos al trono del Señor. Si alguien muere en el mar, no se preocupe, el mar lo va a entregar al Señor. Si algunos murieron, tal vez en lugares que ni sabemos, van a ser entregados. La tumba, la muerte y el Hades, dice la Biblia, la tumba va a entregar a los muertos. Y dice que vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Y vamos a ser juzgados, cada uno de acuerdo a nuestras obras. Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Sigamos jugando a la iglesia, sigamos jugando a que hoy sí quiero y mañana no quiero, a que hoy sí tengo ganas de servir a Dios y mañana, hoy tengo ganas de hacer el bien, mañana voy a hacer el mal. Dios conoce todas las cosas, iglesia del Señor. Y un día vamos a estar delante del Señor. Ya voy a terminar. El apóstol Pablo nos dice, 1 de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gracia os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida o como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y dice el 17: porque el tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios, dice, porque es tiempo, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde estará el impío
y el pecado. La Biblia dice que el juicio comienza por casa. Por nosotros, todos los días, clamándole a Dios, pruébame, Señor, conoce mis pensamientos. El apóstol Pablo nos habló y nos dice: hey, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que el sol se oculte, ponte a cuentas con el Señor, ponte a cuentas con aquellos que tienes que ponerte a cuentas. Vive una vida delante del Señor, lo mejor que puedas para Él, porque no sabemos, el juicio comienza por casa. Oh, y si comienza por casa, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Si nosotros nos salvamos con dificultad, ¿qué será del ser humano? ¿Qué será de aquellos que no han sido bautizados en agua en el nombre de Jesús, lavados con la sangre preciosa del Señor, oh, llenos con su Espíritu Santo? ¿Qué será si la vida les sorprende antes de hacer esas cosas? ¿A dónde estará el impío y el pecado? Hace un tiempo atrás, alguien me contó algo tremendo, y con esto termino. Este joven me estaba diciendo que uno de sus amigos, dice, andaban con unos cholos, como le llaman, con unos pandilleros. Él andaba con ellos y todo eso. Trató de salirse, pero amén, él le gustaba juntarse con ellos. Él decía: yo no hago absolutamente nada. Y en una ida a San Francisco, él empezó a hacer drogas y a tomar vino con ellos. Amén. Y le dio un gran sueño. Se quedó dormido en el carro. Mientras estaba dormido en ese carro, sus amigos, pasando por un lugar, encontraron, amén, a la pandilla, a la mara, o a la ganga, como le quiera decir, contraria. Sacaron sus armas y acribillaron a uno de ellos, matándolo, quitándole la vida. Cuando, amén, hicieron eso, inmediatamente la policía los persiguió y los agarró. Y cuando los tomó al muchacho que se quedó dormido, también lo acusaron de homicidio. Muchas veces debemos tener cuidado con quién andamos, porque cuando llegó el juez, amén, le dictó sentencia. Y a pesar de que él estaba, amén, implorando, diciéndole, dándole cuentas que él estaba dormido, que él no tenía absolutamente nada que ver, él andaba con ellos, yo andaba con ellos, dice: sí, claro, pero en la droga y el alcohol me quedé dormido, y mientras yo estaba dormido ellos mataron a esa persona. Y el juez decía: ¿y cómo puedes probar esas cosas? Hoy en día nos es fácil andar en lugares con los impíos, con los malvados, y nadie puede decir nada porque se ofende. Tenga cuidado que no nos sorprenda la venida del Señor, y entonces seamos juzgados de la misma manera. Y si yo no tengo nada que ver, yo simplemente andaba allí, pero yo no hice nada, yo no hice absolutamente nada. Iglesia del Señor, el juicio del Señor se acerca. El día de rendir cuentas se acerca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está nuestra vida? Pongamos de pie en esta noche. ¿Cómo está nuestra vida en esta noche? ¿Cómo está su corazón delante del Señor? En esta noche Dios nos está hablando en nuestro corazón. Y es tiempo de buscar un lugar donde rendir cuentas a Dios. Decir: Señor, decir: Señor, perdóname, prueba mi vida, Señor, ve si hay iniquidad en mí, ve si hay camino de perversidad, y llévame por la senda de justicia. Es tiempo de
Oh, aleluya, pedirle perdón a Él. Usted no se puede esconder en su justicia propia. Usted no se puede esconder entre arbustos. Usted no puede cubrir su cuerpo con higueras, con hojas de higueras. Porque la palabra del Señor dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y le hacemos a Él mentiroso también. Oh, la voz andara, la gloria andara, la basa. Que no le pide perdón al Señor en esta noche. Si perdóname, Señor. David dice, escudriñame, Señor. Pruébame, Dios mío, aún a los pensamientos más íntimos, hasta lo que estaba pensando que no estaba bien, aquellas cosas que sabes que no están bien. Purifícame, Señor, lávame, oh Dios. He fallado delante de tu presencia. Perdóname, oh Dios. Yo quiero rendirte cuentas en esta noche y todos los días, hasta aquel día, Señor, cuando venga delante de tu presencia. Yo quiero escuchar esas palabras dulces del Maestro. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero escuchar esas palabras que después de que el Señor termine conmigo, me diga, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No, he servido estos años al Señor. He servido porque yo quiero estar en este lugar. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo este mundo, perdiera su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si lograra todas las cosas en esta vida y termina en el infierno? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, purifícanos, lávanos, Señor, límpianos de todo mal, Señor. Oh, escudriña nuestros corazones, nuestras vidas, pruébanos, Señor, conoce mis pensamientos. Dios mío, ve si hay iniquidad en mí, si hay algo malo en mí, Dios mío, límpiame, lávame, llévame la senda de justicia por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
no tardará. Un poquito más. Que no levanta sus manos ahí donde está. Le da gracias al Señor. Bendito Dios de los cielos. Damos gracias en esta hora, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. A poder vivir en tu presencia. Caminar en tus caminos. Guardar tu palabra, Señor. Guíanos por amor de tu nombre, por causa de tu nombre. Usa nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. Úsanos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, Señor. Guarda nuestros hogares. Dios mío, palabra dice que, Señor, ninguna plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, dice tu palabra, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra, Señor. Guárdanos, oh Dios, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús, aleluya. Iglesia del Señor Jesucristo, que Dios les bendiga. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Viva para el Señor. Dios les bendiga, cánteme todos.